Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rincón de noticias y actualidad del mundo del entretenimiento. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, susurros en las redes sociales y titulares de prensa. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país de origen, Turquía, sino también aquí en Italia, donde se ha convertido en un verdadero ídolo, y por supuesto en muchísimas partes del mundo. Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo han catapultado a la fama mundial. Pero lo que vamos a desentrañar hoy va un poco más allá de sus papeles en la televisión, de esos personajes que nos han hecho suspirar en series como Erkencikus o Dolunay. Se trata de su nueva vida, o mejor dicho, de la vida que está construyendo en Italia, y la inesperada conexión que parece haber surgido, o quizás reavivado, con alguien muy especial. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir. ¿Se imaginan? La posible reconciliación o al menos, un nuevo capítulo entre ellos. Así que prepárense, pónganse cómodos, sírvanse algo rico porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser fascinante, llena de giros inesperados y, quién sabe, quizás hasta un final feliz. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con toda la sinceridad que me caracteriza, a que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, que siempre vienen cargadas de sorpresas, de la información más jugosa y de análisis a fondo. Vamos allá, que la intriga nos llama. Como les decía, Can Yaman ha estado en boca de todos últimamente y no es para menos. Su figura mediática trasciende las fronteras y las pantallas. Después de una exitosa y meteórica carrera en Turquía, donde se consolidó como uno de los actores más populares, decidió dar un salto importante a Italia. Muchos se preguntaban qué lo impulsaba a dejar su tierra natal, a desvincularse de un mercado tan prolífico como el turco, y venir a este país que tanto lo ha recibido. ¿Era solo una apuesta profesional? ¿Un deseo de explorar nuevos horizontes en la industria cinematográfica y televisiva europea? Pues bien, parece que no era solo una decisión profesional, sino que había algo, o alguien, que le llamaba poderosamente, que ejercía una influencia significativa en su decisión. Y ese alguien podría ser, nada más y nada menos, que Demet Özdemir, su expareja y coprotagonista en aquella serie que nos robó el aliento a todos, la que se convirtió en un fenómeno mundial, Erkencikus o Pájaro Soñador como la conocimos y amamos aquí en Italia. Las redes sociales, los foros de fans y por supuesto, los medios de comunicación italianos se han inundado de rumores, de avistamientos, de supuestas pistas que apuntan a que la relación entre Can y Demet podría estar reviviendo, o al menos, que existe una fuerte conexión entre ellos en este momento. Y hoy en este espacio que tanto valoramos, vamos a poner todas estas piezas juntas, vamos a analizar las declaraciones, los indicios y las especulaciones, para intentar entender qué está pasando realmente en la vida personal de Can Yaman y cuál es el papel que Demet Özdemir podría estar jugando en ella. Es verdaderamente interesante analizar cómo la fama, ese fenómeno que puede aislar tanto como unir, puede entrelazar vidas de formas inesperadas y a menudo sorprendentes. Can Yaman, con su carisma arrollador, su estilo desenfadado y su atractivo físico que roza la perfección, se convirtió en un fenómeno mundial prácticamente de la noche a la mañana. Pero Italia, la tierra de la moda, del arte, de la pasión, parecía tener un lugar especial reservado para él. Desde su llegada, no ha sido recibido con aplausos, sino con una ovación. Ha sido recibido con los brazos abiertos, tanto por el público como por la industria. Lo hemos visto participar en programas de televisión de gran audiencia, como invitados especiales que cautivan a la audiencia, ha estado presente en eventos benéficos, demostrando su lado más solidario, e incluso se ha rumoreado sobre proyectos cinematográficos y series italianas de gran envergadura en las que podría participar, lo que augura un futuro prometedor en su carrera internacional. Es como si hubiera encontrado un segundo hogar, un lugar donde su talento no solo es apreciado, sino que se valora y se potencia, y donde, aparentemente, su vida personal también está experimentando un giro interesante y esperanzador. Y es precisamente en este contexto de su nueva vida italiana, de esta etapa de renovación y proyección, donde la figura de Demet Özdemir vuelve a aparecer con una fuerza inusitada, alimentando las esperanzas y las conjeturas de miles de fans. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su historia,
o para refrescar la memoria de quienes ya la conocen, es crucial recordar la conexión que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fueron una pareja que generó una enorme expectación, que desató una pasión desenfrenada entre sus seguidores desde el momento en que compartieron pantalla. Su química en Erkencicus era innegable, palpable, eléctrica. Se notaba a leguas que lo que fluía entre ellos iba más allá de la actuación, y los fans, siempre perspicaces, los shippearon desde el primer momento, deseando que esa conexión trascendiera la ficción. Después de la serie, para alegría de muchos, confirmaron su relación, y durante un tiempo, fueron la pareja del momento, la pareja de ensueño, la que acaparaba portadas y generaba titulares de prensa. Las fotos juntos paseando por las calles en momentos de complicidad, las declaraciones de amor sinceras y apasionadas en entrevistas, todo parecía indicar un futuro prometedor, un amor que podría perdurar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como volátiles. Poco tiempo después, para el desconsuelo de sus seguidores, anunciaron su separación. Una noticia que sin duda causó una gran decepción, un vacío en el imaginario romántico de quienes los seguían. Pero como bien sabemos, en el mundo del entretenimiento, las historias rara vez tienen un final definitivo. Y aquí es donde la historia se pone aún más intrigante, se vuelve un misterio que nos invita a desentrañar. Los rumores de un posible acercamiento entre ellos comenzaron a circular con insistencia hace unos meses, especialmente coincidiendo con la llegada de Can a Italia. Se les ha visto en el mismo círculo social, en eventos donde la presencia de ambos era notoria, e incluso algunos medios italianos, siempre ávidos de primicias, han publicado fotografías que, si bien no son definitivas ni concluyentes, sí que avivan las especulaciones, sí que encienden la chispa de la esperanza y la curiosidad. ¿Será que la distancia y el tiempo han obrado su magia, que ambos han madurado y se han dado cuenta de lo que realmente tienen? ¿Estarán dándose una nueva oportunidad, un segundo intento para construir algo sólido y duradero? Lo cierto es que hay una gran curiosidad, un deseo palpable en la audiencia, por saber si esta vez la relación podría consolidarse, si podrían superar los obstáculos del pasado y encontrar la felicidad juntos. Hay que recordar, y es fundamental tenerlo presente, que la vida de un actor famoso es un libro abierto, es un escenario donde cada detalle se magnifica, se sobredimensiona y se interpreta de mil maneras distintas. Un simple like en una fotografía de Instagram, un comentario discreto en una red social, un cruce de miradas fugaz en un evento público, un saludo cordial, todo puede ser interpretado como una señal, como un indicio de una conexión más profunda. Y en el caso de Can y Demet, la expectación es doble, dada la intensidad con la que vivieron su relación en el pasado, la pasión que desprendían en cada aparición pública, y el impacto que tuvieron en sus seguidores. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que ha estado resonando en las redes, ¿qué ha confesado Can Yaman? Los últimos titulares, esos que han hecho saltar todas las alarmas y han encendido las redes sociales, apuntan a que ha hablado sobre su vida en Italia, sobre su adaptación, sobre sus proyectos, y, de forma indirecta pero significativa, sobre su relación con Demet Özdemir. Según se ha rumoreado, Can habría comentado que se siente muy a gusto en Italia, que está aprendiendo el idioma con entusiasmo, que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida profesional y personal, y que se siente muy feliz en este nuevo capítulo. Pero lo más relevante, lo que ha hecho que las alarmas salten a todo volumen y que los fans se vuelvan locos de emoción, es que también habría hecho mención a una persona especial en su vida actual, a alguien que le aporta felicidad y que juega un papel importante en su día a día. Si bien es cierto que no ha dado nombres explícitamente, evitando así caer en una confirmación oficial que podría traer consigo una presión mediática aún mayor, las pistas, los indicios, los guiños que se le atribuyen, apuntan directamente a Demet. Se habla de que él estaría deseando recuperar algo que perdió, algo valioso, o que está muy feliz con la conexión que ha vuelto a encontrar, una conexión que le llena y le inspira. Es completamente natural y de hecho esperable que los fans se ilusionen ante esta posibilidad. Después de todo, mucha gente se encariña profundamente con las parejas de sus series favoritas, con esos personajes que les han hecho soñar y emocionarse. Y la idea de que esos amores de ficción puedan convertirse en realidad, de que puedan estar juntos en la vida real, es una fantasía muy atractiva, un cuento de hadas moderno. Además, hay que considerar que ambos son jóvenes, exitosos, han compartido una experiencia muy importante y transformadora en sus carreras, y parecen tener un gran entendimiento mutuo. Sería un capítulo maravilloso, un regreso soñado, si decidieran volver a unir sus caminos y construir un futuro juntos.
Sin embargo, y este es un punto crucial, también es importante ser cautos. En el mundo de la farándula, los rumores son moneda corriente, son el pan de cada día, y no todo lo que se dice es necesariamente cierto. A veces los medios, en su afán por generar clics, por vender más periódicos y por mantener a su audiencia enganchada, inflan las historias, les añaden un toque de dramatismo y especulación para hacerlas más atractivas. Lo que sí es cierto, y sobre esto no hay duda, es que Can Yaman está viviendo una etapa de gran proyección y éxito en Italia, y que su vida personal, como siempre, está bajo el escrutinio público, siendo analizada con lupa por miles de personas. La famosa Gran Confesión, a la que se refieren algunos medios de comunicación, podría ser simplemente una forma de interpretar sus palabras, de darle un tinte más dramático y sensacionalista a la noticia. Quizás Can simplemente está hablando de la felicidad general que siente en esta nueva etapa de su vida, una felicidad que podría estar influenciada, sí, por la presencia de Demet, pero no necesariamente de la forma que algunos imaginan o desean. Podría tratarse de una amistad renacida, de un apoyo mutuo en un momento de transición importante en sus vidas, de un reencuentro casual que ha sido muy gratificante, o incluso de algo más sutil y discreto. La interpretación está abierta, y esa es parte de la magia y del misterio. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad, y basándonos en la respuesta del público y en la resonancia de su historia, es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo muy fuerte en el imaginario colectivo. Han dejado una huella imborrable en sus seguidores, han marcado un antes y un después en la forma en que se perciben las parejas de ficción, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla, con un nuevo proyecto que los reúna, o en la vida real, siempre genera un gran interés y una expectación palpable. Italia, con su ambiente romántico, su cultura vibrante, sus oportunidades profesionales únicas, parece ser el escenario perfecto para este posible nuevo capítulo. El clima, la gente, las posibilidades laborales, todo parece estar alineado para que Can se sienta inspirado, feliz y abierto a nuevas experiencias, tanto en su carrera como en su vida personal. Y en ese contexto es muy plausible, casi probable, que Demet, que también ha tenido su propio éxito internacional, que ha explorado y sigue explorando sus propias oportunidades en el mundo de la actuación, pueda estar presente en su vida. Quizás se han reencontrado por casualidad, en uno de esos giros inesperados que la vida nos depara. Quizás a través de amigos en común, que ambos comparten en el selecto mundo del espectáculo. O quizás simplemente porque ambos sienten la necesidad de reconectar con alguien que los entiende de verdad, que conoce los entresijos de este mundo tan particular del estrellato, que comprende las presiones, las alegrías y las tristezas que conlleva ser una figura pública. La confesión, si es que se puede llamar así a sus palabras, podría radicar en el hecho de que Can ha admitido, de forma sutil pero clara, que hay una persona que le hace feliz en Italia, una persona que le aporta alegría y bienestar a su vida. Y esa persona, por las coincidencias, por los avistamientos, por las miradas cómplices que los fans han interpretado, tiene todas las papeletas para ser Demet. Es la clásica historia de la pareja que se separa, que toma caminos distintos, pero que con el tiempo, con la distancia y la madurez, se da cuenta de que lo que tenían era realmente especial, algo que merece ser recuperado y cuidado. O tal vez simplemente están redescubriendo la amistad genuina que nació en el set de rodaje, una amistad que puede ser igual de valiosa y significativa, y que también merece ser celebrada y nutrida. En resumen, mis queridos amigos, la vida de Can Yaman en Italia se está perfilando como un capítulo emocionante y lleno de posibilidades, un lienzo en blanco donde se están pintando nuevas experiencias y oportunidades. Y la sombra, o mejor dicho, la luz, de Demet Özdemir parece acompañarlo en esta nueva aventura, añadiendo un toque de romance y misterio a su historia. No podemos afirmar con certeza absoluta que estén juntos de nuevo en una relación romántica, que hayan retomado su noviazgo. Pero las señales, los indicios y las palabras que se le atribuyen son lo suficientemente intrigantes y esperanzadoras como para que sus miles de fans mantengan la esperanza viva y la expectativa alta. Lo que sí es seguro es que ambos actores tienen un futuro brillante por delante, lleno de éxitos profesionales, tanto individualmente como, quizás, en un futuro juntos, quién sabe qué sorpresas nos depara el destino. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí, en este nuestro canal, para seguirles la pista, para estar al tanto de cada novedad y para contarles todos los detalles con la pasión y la dedicación que nos caracteriza. Así que, mis queridos amigos, esta es la historia hasta ahora. Una historia de regreso, de segundas oportunidades, de conexiones que trascienden las pantallas y que nos hacen soñar. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos de nuevo?
¿Les gustaría verlos como pareja otra vez, tanto en la vida real como, quién sabe, en un nuevo proyecto televisivo que los reúna? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios, porque me encantaría leer lo que piensan, debatir con ustedes y saber cuáles son sus expectativas. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial, que crezca y que sea un punto de encuentro para todos los amantes del entretenimiento. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, si les mantuvo al borde del asiento, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Su apoyo es fundamental para nosotros, es la energía que nos impulsa a seguir buscando las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman y de Method Demir. Hagamos que esta comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Tenemos muchas más historias fascinantes, análisis jugosos y sorpresas que están a punto de llegar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su fiel audiencia y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y más emociones. Un abrazo enorme para todos, lleno de energía y cariño. Adiós.